La leyenda de la Atlántida es una de las más seductoras de la historia de la humanidad. Relata una vieja utopía perdida, y durante siglos ha cautivado y atraído a pensadores y exploradores, aunque el continente nunca se ha encontrado. ¿La Atlántida es solo un mito o es real? Voy en una expedición exclusiva de Buscando la Verdad que podría resolver este misterio de una vez por todas. Próxima parada, Atlántida. Utilizaremos la última tecnología en exploración acuática para rastrear el fondo del océano en la búsqueda más científica que se ha hecho de la Atlántida. ¿La habéis utilizado alguna vez para buscar civilizaciones perdidas? E investigaré las teorías alternativas sobre dónde podría estar la verdadera Atlántida y cómo era. Analizaré los registros geológicos de un violento desastre que conmocionó al mundo antiguo. Debió de haber ocurrido muy rápido. Me sumergiré hasta una misteriosa ruina sumergida que nunca antes se había grabado. E iré hasta alta mar, al filo de una zona en guerra. Pero que... Los militares podrían interesarse por saber qué hacemos aquí. Estamos desenterrando la verdad y vamos a llegar hasta el final para conseguirlo. No se lo digas a nadie, puede que la hayamos encontrado. Buscando la verdad. La Atlántida. Nuevas revelaciones. Durante miles de años se ha hablado de la Atlántida, la historia de una antigua civilización destruida por una inundación catastrófica. Y durante miles de años, la ubicación de este mundo perdido ha sido un misterio que podría dejar de serlo. Hola, soy Josh Bernstein. He venido hasta aquí, al Mediterráneo, para participar en lo que podría ser una expedición histórica, y te invito a venir conmigo. Únete a esta edición especial de 2 horas de Buscando la Verdad, camino de la antigua civilización de la Atlántida. Nuestra expedición exclusiva de Buscando la Verdad comienza en el mar Mediterráneo, en el puerto de Limassol, en la isla de Chipre. Es la búsqueda científica más avanzada de la Atlántida que ha tenido lugar hasta el momento. Usaremos los últimos avances tecnológicos para inspeccionar lo que un grupo de exploradores cree que es el lugar en el que descansa la Atlántida. Están convencidos de que la leyenda es cierta y de que han encontrado la tumba acuática de la civilización perdida. Enseguida volveremos a la expedición. Pero hay otras teorías acerca de lo que se esconde de verdad en esta historia, y he estado investigando algunas en esta cruzada para encontrar la verdadera Atlántida. La primera referencia acerca de la Atlántida la encontramos en las escrituras del filósofo griego Platón, en el siglo IV a.C. Hablaba de una gran civilización que había existido 9000 años antes. Un poderoso imperio. Una especie de utopía situada en un lujoso paraíso. Su capital era una ciudad espléndida y muy desarrollada, construida en círculos concéntricos en una amplia planicie, circundada por elaborados canales. Platón escribió que la gente de la Atlántida descendía de los dioses y poseían la verdad y grandes valores en todos los sentidos. Unían la amabilidad con la sabiduría en los distintos aspectos de la vida. Pero, según Platón, los habitantes de la Atlántida se enorgullecieron demasiado de sus logros y su arrogancia ofendió a los dioses. Terribles terremotos y violentas inundaciones azotaron la isla. Y en solo un día y una noche, la Atlántida desapareció para siempre. Perdida en las profundidades del mar. Nadie prestó mucha atención a la historia de la Atlántida los siguientes 2300 años. Hasta que en los años 30, un médium americano llamado Edgar Cayce resucitó la historia en el imaginario popular. La primera vez que oí hablar de Cayce fue en el año 2004 en Egipto, a John Van Oken, de la Asociación para la Investigación y Aclaración.
John cree que los habitantes de la Atlántida construyeron las pirámides de Egipto. Ha seguido a Casey y buscado la Atlántida durante 20 años. ¿Puedes decirme en pocas palabras quién hizo estas pirámides? Pues Edgar Casey relaciona esta gran pirámide con una época antigua que se remonta hasta la Atlántida y los grandes mitos y leyendas de antepasados que eran altamente sofisticados. Casey dice que las pirámides y la Esfinge fueron construidos por refugiados de la Atlántida una vez destruida. En 1940, predijo que parte de las ruinas de la Atlántida se encontrarían frente a la costa de las Bahamas, en 1968 o 1969. La profecía de Casey pareció ser cierta cuando en 1968 se encontró una extraña formación rocosa frente a la costa de la isla bahameña de Bimini. Las piedras eran parejas y casi perfectamente niveladas. Parecía que se habían cortado y colocado para formar un camino. Más tarde, se encontraron piedras planas con agujeros idénticas a las antiguas anclas descubiertas en el Mediterráneo. Mucha gente sigue pensando que el llamado Camino de Bimini podría haber sido parte de la Atlántida. Ahí comienza mi investigación. Puede parecer que las Bahamas están muy lejos del hogar de Platón en Grecia, pero es coherente con la descripción de la Atlántida. Escribió que era el camino a otras islas, desde las que se podría acceder al continente opuesto que circunda el verdadero océano. Así que fui al continente opuesto, a las Bahamas, para encontrarme de nuevo con John Van Oken. Me alegro de verte. Coge esto. Sube a bordo. Por desgracia, mi viaje a las Bahamas coincidía con la época de los huracanes. Teníamos que estar continuamente alerta a las nubes de tormenta. Esquivando la lluvia, John me contó más acerca de la teoría de Casey de que las Bahamas podrían haber sido parte de la Atlántida. La Atlántida era una nación enorme, compuesta de islas. Todas las que hay a partir del estrecho de Gibraltar, las Canarias, las Azores, toda esta zona, hasta las del Caribe, eran parte de la Atlántida. Era inmensa. Así que habría habido un continente, básicamente donde está ahora el Atlántico, ¿verdad? Se cree que la dorsal mesoatlántica, de la que solo las Azores permanecen fuera del agua, estaba sobre la superficie. Así que esta parte sería la región sudoeste de la Atlántida. Exacto. Y se habría extendido por todo el Atlántico hasta el estrecho de Gibraltar. Exactamente. De acuerdo. El camino de Bimini abarca unos 800 metros, perfectamente alineado de norte a sur. John me llevó a bucear por la vertiente occidental, la que se distingue por tener una curva de 90 grados. Él no bucea, así que su amiga Christy Brown será mi guía. ¿Eres mi acompañante? Sí. Perfecto. Para empezar, saltamos por la popa del barco, hacemos el amarre y empezaremos a avanzar de norte a sur. De acuerdo. Estupendo. John me da una cámara acuática para poder grabar lo que vea. Cuando suba podemos verlo juntos. De acuerdo. El camino Bimini parece notablemente una estructura construida por el hombre. Las piedras son regulares. Parecen adoquines enormes. Noto los bordes cuadrados y cómo las rocas parecen encajar como si las hubiesen colocado y nivelado. No estoy seguro de cómo. Krista me enseña una de las piedras agujereadas que mucha gente cree que es un ancla. Es interesante, pero quiero saber si hay pruebas definitivas de que el camino lo hicieron los hombres. De nuevo en la superficie, John y yo vemos las fotos del fondo. Puede que, quizá aquí haya una línea. Buscaba la huella del ser humano en esas piedras, algo que demostrase que están organizadas. Ya. Así que se construyó sobre la superficie en una época en la que la Atlántida no estaba sumergida. No es tan antiguo como para ser de la Atlántida. Se construyó sobre las ruinas de la Atlántida. Entonces, el camino Bimini,
El ancla, aunque tiene relación con la Atlántida, no es la Atlántida. No, la Atlántida es más profunda. John cree la teoría de Edgar Cayce de que el camino de Bimini forma parte de la Atlántida y que tiene que ser evaluada. Pero está convencido de que es obra del hombre. Y que en las Bahamas quedan restos de la Atlántida y están esperando a ser descubiertos, pero a mayor profundidad. Después de sumergirme en el camino Bimini, me encontré con el Dr. Bill Keegan, de la Universidad de Florida. Se ofreció a darme la perspectiva científica de otra formación rocosa como el camino de Bimini, pero esta vez en tierra. Lo intentaremos. Vamos a ver. ¿Por qué no comenzamos con la formación del camino de Bimini? Vale. Ya sabes, los bordes definidos, los cortes angulares en la roca, los agujeros del ancla. Bueno, en primer lugar, para mí es solamente una formación rocosa natural de la playa. Mira, la arena es lo que se llama caliza o olítica. Está mezclada con trocitos de conchas. Básicamente, estás viendo los componentes que están apelmazados en esta roca. La superficie lisa la causa el efecto de las olas, que la nivelan. De acuerdo, pero ¿y los cortes y formaciones angulares que llaman bloques? Forman casi ángulos rectos. Son grietas naturales. El efecto de la playa sobre las rocas. Lo que ocurre es que cuando esta roca se forma y se contrae, también se encoge y da la impresión, por las fisuras, de que alguien las ha colocado como adoquines. ¿Y las anclas? ¿Los agujeros? ¿Las anclas? Vale. Esta roca es muy blanda y lo que ocurre en lugares así es que algunos son probablemente agujeros de los erizos de mar, los cangrejos, y después algo duro como una piedra, un trozo de concha, cae en uno de estos hoyos. Y con el venir de las olas, se establece un movimiento giratorio que taladra los agujeros dando lugar a lo que parecen anclas. Así que, de nuevo, una explicación natural para lo que otra gente considera que es obra del hombre. Exacto. Las explicaciones de Bill son muy convincentes. El camino de Bimini parece que no es obra del hombre. Pero ¿qué pasa con la teoría de John de que hay otros indicios de la Atlántida esperando a ser encontrados en o bajo las Bahamas? Para responder a esa pregunta, Bill me llevó a la jungla, fuera de la playa, a excavar en uno de sus yacimientos. Nos dirigimos a un emplazamiento araucano, de los nativos que vivían aquí en la época en que llegó Colón. Hasta ahora, la investigación de Bill demuestra que los araucanos fueron los primeros habitantes de las Bahamas. Por desgracia, su presencia aquí solo se puede fechar hasta el 700 después de Cristo. No es una fecha tan antigua como para relacionarlos con la Atlántida. Dime dónde y cavaré. De acuerdo, pues... Pero Bill cree que si cavamos aquí, conoceremos cosas nuevas sobre la Atlántida. Lo que deberíamos encontrar aquí serían conchas marinas usadas de comida y artesanía de sus vasijas de cerámica. Pero no hemos venido solo a desenterrar artefactos araucanos. Realmente estamos buscando rocas. Según Bill, si determinamos la edad de las rocas usadas por los araucanos mediante el método del carbono 14, tendremos una pista vital, la edad de las islas de las Bahamas. Para que los habitantes de la Atlántida hayan existido aquí, como creía Oken, estas islas tienen que tener al menos 12.000 años. Así que esto es lo que estábamos buscando. Sí, es lo mismo que vimos en la playa. Y los indios lo usaban para revestir sus fogones. Por eso normalmente se encuentran muchos de estos en yacimientos araucanos. Este material tiene carbonato cálcico, tiene carbono, por eso se puede datar con el carbono 14. No sabía que podía hacerse con rocas. Bueno, normalmente no se puede. Pero la piedra caliza tiene muchos componentes orgánicos. Hay trocitos de concha, productos derivados de las algas, y en general hay suficiente carbono como para poder ser datado. Vale, pues vamos a guardarlas, etiquetarlas y llevarlas al laboratorio. De acuerdo. A continuación, haremos una visita al laboratorio para hacer la prueba del carbono 14 y determinar si en las Bahamas pueden encontrarse restos de la Atlántida. Después me dirigiré al Mediterráneo para nuestra expedición exclusiva bajo tierra. Estoy investigando la legendaria historia de la Atlántida. Empecé con el famoso medium americano Edgar Cayce, lo que me condujo al camino de Bimini en las Bahamas. Los arqueólogos dicen que los humanos llegaron en el año 700 después de Cristo, demasiado tarde para la Atlántida de Platón.
Para resolver esta duda científicamente, fui de las Bahamas a Miami, Florida, a un lugar llamado Beta Analytic, el laboratorio profesional más importante de radiocarbono. Allí me encontré con el arqueólogo Bill Keegan, que llevaba las rocas que habíamos desenterrado del fogón araucano. Bill me explicó que mediante el carbono 14 podíamos determinar la historia geológica de las islas y si una civilización pudo haber existido en las Bahamas en la época de la Atlántida. Darden, ¿cómo va todo? Bien, me alegro de verte. Hola, Josh. Darden Hood es el presidente de Beta Analytic. Por favor, ponte estas gafas de seguridad. De acuerdo. Estamos en un laboratorio químico con muchos sistemas cerrados al vacío. Queremos estar seguros de que estamos bien protegidos. Empezamos entregando a Darden nuestra muestra del fogón. ¿Cuál es el primer paso? Como en la parte más externa de la roca podría haber penetrado carbono más recientemente, utilizamos ácido clorhídrico para reducir las capas contaminadas. Y seguiría avanzando. Si lo dejáramos ahí dentro, acabaría desapareciendo completamente. El siguiente paso es coger la muestra limpia y machacarla. Extraemos el aire y añadimos más ácido. El gas producido por efervescencia es nuestro carbono, en forma de dióxido de carbono. Ahora el gas se recoge. Así que el espacio que estaba lleno de aire al que aplicamos el vacío ahora está lleno de CO2. Correcto. ¿Y cómo sacas el gas de aquí para poder analizarlo? Eso es muy divertido. Usamos una cosa que se llama trampa criogénica. La trampa criogénica traslada el gas carbónico de un sitio a otro. El nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados congela el carbono. El carbono que estaba aquí en estado gaseoso se ha comprimido, congelado, en esta pequeña masa. Y cuando lo descongelamos irá hacia allí. Ah, qué bien. Un poco de agua templada para descongelarlo y vuelve a ser un gas. Abrimos esta llave de paso y ya tenemos 5 litros de un dióxido de carbono muy especial. Solo contiene el carbono de tu muestra. CO2 de las Bahamas. Genial. Ahora las cosas se ponen más complicadas. Para conocer su antigüedad, necesitamos que el carbono esté en estado líquido. Primero, Darden lo convierte en carburo de litio. Normalmente tarda entre 15 y 20 minutos. Vale, es como un programa de cocina mágica. Ya está completo. Se transforma en acetileno. Y después, la última fase. Benceno, una versión líquida del carbono. ¿Es como una roca líquida? Este tubo de ensayo contiene casi exclusivamente el carbono de mi roca, en forma de líquido. Este proceso se desarrolló en los años 60. Se utiliza desde entonces. Para datar nuestra roca, hay que contar con una clase concreta de carbono, el radiactivo carbono 14. Para hacerlo, metemos la muestra en esta máquina, el contador automático de centelleo líquido, y obtendremos los resultados. El resultado está en esta hoja. ¿Qué fecha sale, Josh? Sale 14.920, con un margen de 100 años más o menos antes de Cristo. Pongamos 15.000 años. Claramente en la época de la Antártida. La roca que desenterramos data de la época de la Atlántida. ¿Significa eso que hemos encontrado una prueba inequívoca para apoyar las teorías de Edgar Cayce? En realidad no. Desde el punto de vista arqueológico demuestra exactamente lo contrario. Bill nos explica por qué. Al datar una roca solo sabes cuándo se creó. No indica si había gente alrededor ni si la utilizaron. Por eso aparece otra incógnita. Porque ya sabes que la Atlántida es un tema que interesaba mucho al mundo científico. Si esta piedra tiene 15.000 años y está en tierra, debería haber algún otro tipo de huella de la Atlántida durante ese periodo fuera del agua, en caso de haber existido. Y nadie ha encontrado nada todavía. Ese es el punto 101 de la arqueología. Las cosas que datan del mismo periodo deben encontrarse en el mismo sitio. Si se puede encontrar en tierra rocas de la época de la Atlántida, también debería haber artefactos de sus habitantes si existieron aquí. Y hasta la fecha, no se ha encontrado nada de la Atlántida en las Bahamas. Parecía que la teoría de la Atlántida en las Bahamas se diluía en el agua. Así que decidí dirigirme a la fuente. Atenas. Atenas era el hogar de Platón y el lugar en que se encontraba su academia, la escuela de filosofía que fundó y el prototipo de la moderna universidad.
Quiero descubrir qué pruebas hay de la Atlántida, si es un mito falso o no. He quedado con Anthony Contaratos, un experto en las escrituras de Platón sobre la Atlántida. Encantado. Así que lo que sabemos de la Atlántida viene de Platón. Viene de Platón. De hecho, de dos de sus diálogos, Timeo y Critías. Olvida todo lo que se ha escrito del tema posteriormente. La historia original viene de Platón y solo tenemos una fuente. Eso es todo. Y esos dos diálogos fueron escritos... De la Academia de Platón solo quedan unos pocos cimientos. Pero han sobrevivido miles de páginas escritas por él. En sus diálogos, Timeo y Critías, Platón menciona la Atlántida por primera vez. A través del personaje Critías, quien asegura que la historia, aunque parezca increíble, es cierta. Cuenta que la primera vez que lo escuchó fue de niño, en un relato que le contó su abuelo, quien también juraba que era verdad. El abuelo de Critías decía que conocía la historia por el famoso legislador ateniense Solón, y que era un hecho muy importante que había ocurrido hacía 9000 años. En los diálogos, Platón describe la Atlántida con todo lujo de detalles. De ellos, Anthony ha sacado una lista de referencias para identificar la Atlántida definitivamente. Empecemos por los hechos. ¿Qué sabemos de la Atlántida por Platón? Vale. Platón dice que estaba más allá de los pilares de Hércules, que, como sabemos, antiguamente era el estrecho de Gibraltar. También discutible. Discutible, sí. Hay quien lo sitúa en Italia y otros en Grecia. Así que elige. No es exactamente una dirección, sino una vaga orientación de dónde estaba. Sí. Describe la topografía de la Atlántida como círculos concéntricos de tierra y agua. Así que hay descripciones físicas... Descripciones físicas. Del tamaño de la isla, y la topografía de esta, y de la ciudad en sí. Y de la ciudad en sí. Y del templo de Poseidón en medio. La lista de Anthony contiene más referencias sacadas de los diálogos de Platón. La ciudad estaba situada en una llanura costera orientada al sur, y estaba lo bastante cerca de Atenas como para emprender una guerra por mar. Las diferentes secciones de la ciudad estaban unidas por puentes y canales, y una colina se alzaba en el centro de la isla con un enorme complejo de templos. ¿Qué pistas tenemos? Hay que ir a Platón, no hay otra cosa. Si decides centrarte en lo que dice Platón, tendrás un número de pautas que no se pueden ignorar. Todos aquellos que trabajamos en ello, acatamos estas pautas. La búsqueda de la Atlántida continúa hoy. Y es que, aunque las pistas que da Platón son finitas, las interpretaciones que se han hecho son infinitas. Conozco a alguien que las ha interpretado de tal forma que cree haber encontrado el continente perdido. Y definitivamente merece la pena escucharle. Nuestra expedición exclusiva de Buscando la Verdad comienza aquí, en la isla de Chipre, en el Mediterráneo Oriental. Muy bien, arriba. Estamos en el puerto de Limassol, en la costa sur de la isla, en el muelle del EDT, remolque y salvamento. Cada expedición a las profundidades marinas requiere un barco, y este es el nuestro, el Argonauta EDT, que normalmente es un buque de salvamento, aunque lo estamos acondicionando para una expedición concreta, encontrar la Atlántida. Como en cualquier otra expedición, el primer paso es poner a punto el mecanismo. ¿Crees que podrá bajar? Es mucho trabajo. Docenas de tripulantes corren por el barco preparando la partida. Y toda esta actividad está supervisada por el jefe de la expedición, Robert Sarmast. Hola, Robert. Hola, Josh. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Es un momento emocionante. Muy emocionante. Esta parte del equipo es crítica para nuestra expedición. Totalmente. Hay unos 6 kilómetros de cable. Vamos a explorar el fondo del océano 1,5 kilómetros por debajo de la superficie con el mejor equipo disponible, gran parte del cual se ha traído especialmente para esta misión. ¿Dónde se consigue una máquina así? No existe en el Mediterráneo Oriental, así que la hemos tenido que traer de Escocia. Es un equipo muy especial, solo hay unos cuantos en todo el mundo y va a funcionar. ¿Va a funcionar? Funcionará. De acuerdo, vamos a subirlo. Vamos, chicos, subidlo y ponedlo en el barco.
A continuación, los preparativos finales para salir a alta mar en lo que promete ser un viaje histórico. Es estupendo. Y Robert me contará toda la historia de por qué está convencido de que ha encontrado la legendaria Atlántida. Estoy a punto de embarcarme en un viaje extraordinario. Buscando la verdad, está preparando la mayor expedición científica que se ha hecho para encontrar el continente perdido de la Atlántida. El jefe de la expedición, Robert Sarmast, ha estado trabajando durante 15 años en esto. Todo ocurrirá en unos días. Nos dirigimos desde el puerto de Limassol en Chipre, a un punto en el Mediterráneo oriental a 80 kilómetros de la costa de Siria, donde Robert asegura que ha localizado la ciudad principal de la civilización desaparecida. Parece que hay mucha actividad y así es. Desde el momento que pisamos el barco, era nuestro. Lo hemos fletado. Tenemos 24 horas para preparar todo lo que necesitamos y abandonar el puerto. Debido a la época del año y la disponibilidad limitada de buques adecuados, solo tenemos 72 horas para llevar a cabo el trabajo. Y el reloj ya está contando. Todo está íntegramente coreografiado. Es un gran esfuerzo de equipo. Está cargando y preparando lo más rápido que nos permite la seguridad. Hasta el más mínimo retraso afectaría nuestro plan. Los preparativos avanzan, y Robert y yo nos sentamos para hablar de por qué está tan convencido de que ha encontrado la verdadera Atlántida. ¿Pareces absolutamente convencido de que está ahí? Estoy absolutamente convencido, después de haber estudiado el mundo antiguo, de que la Atlántida existió. ¿Y si alguien te dijera, Robert, no hay Atlántida? Sabes que estás perdiendo el tiempo, energía, dinero. Era una historia. No. ¿No? No. Si conoces lo suficiente la historia antigua... La fascinación de Robert con la Atlántida comenzó hace 20 años, cuando se interesó por las distintas mitologías. Le intrigaba especialmente la similitud de las historias del Oriente Próximo acerca de una gran inundación. En la Biblia, la historia de Noé. Para los antiguos sumerios, la leyenda de Gilgamesh. Y de Platón, la Atlántida. Es muy fácil sentarse y decir, no, no existió. No cuesta nada. Pero si investigas, te das cuenta de que no pudo haber sido un mito. Algo tuvo que haber ocurrido. Hay hasta una descripción intensa de la isla, de cómo era. ¿Por qué no buscarla? En 1999, Robert comenzó a buscar un lugar en el Mediterráneo que encajara con las indicaciones geológicas de Platón. Platón escribió que la ciudad estaba en una llanura elevada con unas dimensiones muy concretas, de unos 370 por 555 kilómetros. Orientada al sur, protegida por montañas al norte. Robert tiene un modelo topográfico computerizado de la constitución del Mediterráneo, lo que le permite bajar el nivel del mar. Al descender 1,5 kilómetros, encontró una planicie en el fondo entre Chipre y Siria que él cree que encaja con la descripción de Platón. El siguiente paso de Robert era conseguir ver de cerca un punto concreto que prometía ser la localización de la Atlántida. Hizo su primera expedición en el año 2004. El 8 de noviembre estaremos rumbo a la Atlántida. Hizo un análisis con un equipo de sonar de barrido lateral, intentando confeccionar un mapa más completo de lo que él pensaba que podía ser la planicie sumergida de la Atlántida. Mira eso, madre mía. Lo que descubrió le convenció definitivamente. Esto es demasiado. El análisis con el sonar mostró unos extraños surcos con pliegues de 90 grados. Estaba convencido de que estaba viendo las murallas de los canales de la ciudad descrita por Platón. Robert cree que las dimensiones coinciden perfectamente con las descripciones de Platón. No tengo la menor duda de que ese valle es la gran llanura rectangular de la Atlántida. No tengo ninguna duda en absoluto. Ahora se trata de usar la mejor tecnología para verificarlo y sacar finalmente la irrefutable evidencia a la luz. Robert está convencido de que tiene la prueba más concluyente hasta el momento de dónde puede estar la Atlántida. Por eso traemos la mejor tecnología disponible para comprobar su teoría y descubrir de una vez por todas si tiene razón.
Permítanme que les presente a lo que quizás sea el miembro más importante de nuestro equipo, el sonar remolcado. Son los ojos y las orejas de esta expedición. Dentro de esta cápsula hay un sonar de barrido lateral y un perfilador del subsuelo marino. Están a punto de cargarlo en el barco. Estará a 1,5 kilómetros bajo la superficie y a casi 5 por detrás del barco, rastreando la zona para que podamos ver lo que hay ahí abajo. El perfilador del subsuelo marino se usa normalmente en la industria petrolera para localizar nuevos lugares que perforar. Pero para nosotros será un arqueólogo a distancia. Utiliza el sonar para atravesar el barro y las rocas y envía la información al barco en tiempo real. Podremos saber casi inmediatamente la causa de la anomalía que descubrió Robert, si es un proceso geológico normal o son unas ruinas sumergidas. Muy importante. Os quiero enseñar una cosa. Esto es lo que conecta con el sonar remolcado. Kilómetros y kilómetros de cable. Pero no es solo cable. Es información electrónica que se transmite a través del cable coaxial y que envía toda la información del fondo del océano a los ordenadores del puente de mando. Con los preparativos casi terminados, decido dar una vuelta por la que será nuestra casa durante las próximas 48 horas y conocer a nuestro capitán. ¿Capitán? Hola, Josh. Adelante. Bienvenido al puente de mando. El capitán Robert S. Bates, Capitán Bob, es nuestro especialista náutico y marítimo. Forma parte del equipo de Robert Sarmast desde hace 5 años. Esto, por supuesto, es el puerto de Limassol. Será la responsabilidad del capitán asegurarse de que el barco dirige el sonar remolcado por el rumbo correcto. Con un tiempo tan limitado, no podemos permitirnos ningún error. Después de estudiar todo lo necesario para ser un maestro del mar, ¿alguna vez te habías imaginado buscando la Atlántida? No lo habría pensado ni en 1.000.000 de años. ¿Has asimilado ya que esto es una cruzada en busca de algo que podría ser histórico? Esto es muy emocionante para mí. No podría... Es como el broche de oro de mi carrera, la experiencia culmen después de 50 años trabajando en el mar. Ahora sé para lo que me he estado preparando estos últimos 50 años. Bueno, no nos hagamos ilusiones. Aún no sabemos lo que vamos a encontrar. Ya lo sé, ya lo sé. Al fin, después de 24 horas frenéticas, el buque está listo. Qué felicidad la de poder iniciar oficialmente la expedición Atlántida 2006. Robert Sarmast ha investigado durante años lo que descubrirá en los próximos 2 días. ¿Qué se siente con las banderas al viento después de planearlo durante tanto tiempo? Es maravilloso. Sí, no te lo puedes ni imaginar. ¿Cuánto tiempo llevas esperando este momento? Unos 15 años. 15 años. A continuación, nuestra expedición en busca de la Atlántida se dirige hacia el mar. Pero primero una teoría alternativa me conduce al centro de un volcán. No erupcionará cuando estemos dentro. Viajé a las Bahamas para comprobar la teoría de que el archipiélago podría haber formado parte de la desaparecida Atlántida. Pero no encontré ninguna prueba decisiva que apoyara tal idea. En el otro lado del Atlántico, el mar Mediterráneo, me he embarcado en una expedición exclusiva de Buscando la Verdad para comprobar la teoría de Robert Sarmast de que las ruinas de la Atlántida yacen a 1 milla bajo tierra entre Chipre y Siria. Pero antes de llegar a Chipre para la expedición, comprobé alguna que otra teoría. Fui a la isla de Santorini, a 160 kilómetros al sudeste de la Grecia continental. Santorini es el hogar de un volcán que destruyó una antigua nación insular, como describió Platón. Esta es la ciudad de Fira, que, como se puede observar, está encaramada vertiginosamente al borde de un acantilado. Esto es una caldera, el borde de un antiguo volcán. Un volcán que algunos consideran que es el nexo de unión con la Atlántida. Platón escribió que la Atlántida tenía zonas alternativas de tierra y agua, más grandes y más pequeñas, en círculos concéntricos. El Santorini de hoy en día tiene una disposición similar. La caldera bordea una gran bahía con una pequeña isla en el centro que se llama Nea Kameni.
Pero esa isla parece mucho más pequeña que la de la Atlántida de Platón. Para saber por qué mucha gente piensa que esta podría ser la localización de la civilización perdida, quedé con el doctor Kostas Sinolakis de la Universidad del Sur de California. Como le expliqué, estoy investigando los paralelismos entre la Atlántida descrita por Platón y Santorini o Tera, que es como la llamaban. Sí. En fin, las similitudes entre Tera y la Atlántida de Platón. Pues muchos científicos creen que si el mito es cierto, este es uno de los lugares más probables. Cerca del centro, donde ahora está la isla, había antes otra isla completamente diferente. Más grande, más circular. Como se ve ahora, la caldera está abierta por la erupción. Así que en el pasado esto tenía esa distribución circular en la que hay una isla en el centro rodeada por agua y después otro pedazo de tierra. Exacto. Y todo saltó en pedazos. O sea que la forma geográfica coincidía con la descripción. ¿Y las fechas? ¿Cuándo erupcionó este volcán? Bueno, la fecha que más nos convence está entre 1620 y 1550 a.C. Eso es unos 8.000 años después de la fecha propuesta por Platón para la destrucción de la Atlántida, lo que parecería indicar que no puede ser el continente perdido. Al menos, literalmente no. Pero Kostas me cuenta que, aparte de la fecha, los otros criterios de Platón encajan perfectamente bien. Definitivamente, merece la pena indagar un poco más. Si alguna vez hubo una Atlántida para Platón, fue aquí. Kostas me ha sugerido que vayamos a visitar el centro de la bahía para ver lo que la moderna isla de Nea Kameni puede contarnos. Nea Kameni significa tierra que ardió recientemente, debido a la actividad volcánica de la que se formó. De camino bordeamos las faldas escarpadas de la caldera. Platón escribió que los colores de la Atlántida eran el rojo, el negro y el blanco. Esos colores se repiten continuamente por aquí. Kostas me dijo que son los colores típicos de la roca volcánica. Platón también escribió que había manantiales de aguas termales, otro indicio de que era una tierra volcánica. Nea Kameni es una isla muy joven. Apareció en la superficie hace solo 300 años. Nos dirigimos directamente al centro del cráter. Mira hacia allí. Hay dos respiraderos de azufre, en la izquierda y en la derecha. Y mira lo que sale, humo. ¿Es un volcán activo? De hecho, es un volcán muy activo. Y en el otro lado... ¿No explotará mientras estamos en él? No, hoy no. Vale. Nea Kameni todavía se está formando. Y finalmente se destruirá en una erupción, repitiendo un proceso que ha ocurrido muchas veces los últimos millones de años. Hace 4.000 años, la isla era muy diferente a la que vemos actualmente. Era significativamente más grande. Llegaba casi hasta la caldera. Próspera y fértil. Y en la bahía resguardada había una ciudad floreciente con un puerto muy concurrido. Un importante centro de comercio y poder en el Mediterráneo. Ahora imagina la isla anterior, antes de la erupción, mucho más ancha, más cerca del volcán, de manera que actuaba como un rompeolas gigante, protegiendo esta isla perfecta. Para ellos era un pedazo de tierra milagrosamente, mágicamente conformada que convirtió este lugar en el puerto más importante del Mediterráneo. Exacto. Pero geológicamente era una bomba a punto de explotar. Sí, y al final lo hizo. ¡Bum! Y todo desapareció. La erupción destruyó completamente la isla del centro de la bahía. Algunos asentamientos periféricos quedaron enterrados bajo 30 metros de cenizas volcánicas. Pero la civilización que construyó esta utopía no desapareció por completo. Kostas dice que para hacerme una idea mejor de cómo sería la vida entera,
debería visitar la patria de la gente que vivió aquí, los minoicos, en la isla de Creta, a solo 110 kilómetros al sur. La mayoría de la gente accede a Creta en ferry. Yo he encontrado un medio mejor. El Palacio de Knossos es la ruina mejor preservada de la civilización minoica y el mejor sitio para ver cómo habría sido la ciudad de Thera antes de la explosión. El antiguo director Colin MacDonald me enseña el lugar. Quiero saber hasta qué punto la civilización minoica en Knossos se parece a la vida en la Atlántida que describió Platón. Platón escribió que la vida en la Atlántida era muy desarrollada y que tenían agua corriente fría y caliente. Aquí, en Knossos, Colin me muestra una conexión admirable con las escrituras de Platón. Las tuberías de arcilla están ahí abajo, en este agujero. Son secciones individuales. Cada una acaba en la siguiente y así puede torcer con facilidad. Y supongo que según avanza del ancho al estrecho va ganando un poco de presión. Sí, eso creo. Es el equivalente antiguo a la fontanería interior, lo que encaja muy bien con la descripción de Platón sobre la Atlántida. Para la época prehistórica es algo único, sí, sí. Vale, vamos a volver a ponerlo. También estoy interesado en los toros de las paredes del palacio. Platón escribió que los habitantes de la Atlántida adoraban a los toros y que andaban sueltos en el templo de Poseidón. Lo que estamos viendo ahora es el estupendo fresco del toro en la entrada norte del Palacio de Knossos. El toro es una figura interesante en la civilización minoica, porque en otros frescos maravillosos también aparecen hombres y mujeres jóvenes saltando sobre el toro. Es interesante el paralelismo que hay entre la civilización minoica y su adoración por los toros, o al menos en la iconografía presente, y lo que Platón escribió sobre la Atlántida. Sí, es interesante que ambos tuvieran toros, pero también hay que señalar que los toros han sido sagrados o importantes en otras, de hecho en casi todas las culturas de Oriente Próximo. Quizá las similitudes no son tan importantes como yo esperaba. No tan excepcionales. No tan excepcionales, vale. Así que, ¿piensas que como escritor intento establecer una fecha estilo hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana y por eso retrocedió 9000 años? Así podía desarrollar sus teorías. Sí, piensa, quiero algo antiguo, icónico, boom. Sí, algo así. ¿Qué tal gente que adore a los toros? Colin piensa que los minoicos podrían haber inspirado a Platón algunos detalles para que su historia pareciese auténtica. Aún así, estoy intrigado. Las imágenes de los frescos recuperadas en Knossos muestran una sociedad que parece tan idílica como la descrita en la Atlántida de Platón. De hecho, todo encaja, excepto la fecha de su destrucción. Esto ocurrió 900 años antes de Solón. No 9000, como escribe Platón en sus diálogos. Pero hay una interesante teoría que podría explicar esta discrepancia. Platón escribió que la historia de la Atlántida provenía de los egipcios. Se la contaron al escolar griego Solón en una visita a uno de sus templos, 300 años antes de la época de Platón. En esa época, los egipcios contaban el tiempo en meses lunares, no solo en años solares. Por tanto, es posible que un simple error en la traducción pudiera haber afectado a la narración. Los egipcios podían referirse a un acontecimiento ocurrido 9000 años antes o también 9000 meses antes. Si fuese así, la destrucción de la Atlántida hubiera ocurrido en el mismo momento que el cataclismo de Thera. Por tanto, sería una opción razonable que Thera fuese la Atlántida, si aceptamos un pequeño error en la traducción.
Pero Robert Sarmast no está dispuesto. El líder de nuestra expedición está convencido de que el texto de Platón es cierto literalmente. Y solo siguiendo al pie de la letra las indicaciones, localizaremos la verdadera Atlántida. En Limassol, Chipre, han terminado los preparativos del argonauta EDT. Quitamos los amarres y desatracamos. Estas son las olas que caracterizan el puerto. Una vez que las pasemos, mar abierto. Próxima parada, Atlántida. A continuación, introducimos el sonar remolcado en el agua. ¿Pero qué? Y tenemos una visita inesperada, al borde de una zona en guerra. Estamos en una zona militarmente sensible. Ahí está Siria, Líbano, Chipre. Son aguas internacionales y somos un barco grande. A esta zona no vienen muchos barcos así. Nuestra expedición comienza poco después de la invasión de Líbano por parte de Israel en el verano de 2006. No estamos muy lejos de los límites del bloqueo israelí y hemos llamado su atención. Es la Armada Real Británica. Uno de los problemas de encontrarnos en este lugar es que los militares podrían interesarse por saber qué hacemos aquí. Parece que hemos pasado la inspección. ¡Wow! Ahí está. Y tras la cortesía británica, el helicóptero se aleja dejándonos con la investigación. Ha estado bien. Todavía falta un poco para llegar, así que hago una visita al consejero técnico de Robert en la sala de control. El geólogo Patrick Lowry es el presidente del grupo Scotia con base en Houston. Pasa la mayor parte del tiempo rastreando océanos por todo el mundo en busca de petróleo, pero los últimos 7 años ha ayudado a Robert en su investigación. Robert había conseguido una serie de datos y necesitaba un mapa del fondo del Mediterráneo oriental. Con los datos iniciales no vi nada para que sugiriese que podía haber algo. Pero Robert seguía convencido de que había más de lo que parecía a simple vista. Tenía una fijación con un montículo en el centro de una planicie rectangular que identificaba como la planicie de la Atlántida. Creía que este montículo era el centro de la ciudad de la Atlántida, la colina de la Acrópolis, donde en su momento se erigía el templo de Poseidón. Patrick no vio nada especial en el montículo, hasta que echó un vistazo a unas imágenes de alta resolución del fondo del mar, escaneadas para un proyecto francés de exploración petrolífera. Cuando llegaron los últimos datos de los franceses, por primera vez encontraron algo de una naturaleza única y diferente que se destacaba del resto de la zona. Como geólogo, primero busco las causas naturales, pero al observar la naturaleza de este montículo le dije a Robert, es terriblemente regular. De acuerdo. De por sí. Y basándote en tu experiencia, ¿crees que quizá esto sea una anomalía? Es una anomalía. ¿Es una anomalía? Sí, se puede ver, incluso en esta imagen en bruto, que va en línea recta. Robert piensa que el montículo es lo que queda de la pared doble del canal que describió Platón. Podemos observar que tiene casi siempre la misma altura y casi la misma anchura. Y aquí detrás la esquina es de 90 grados. También observamos que una parte sobresale de este lado de aquí, y es difícil de explicar geológicamente. Habría que preguntarse qué proceso natural podría producir este saliente tan regular. ¿Nunca habías visto algo así? No, y no hay nada parecido en toda esta zona. Lo importante ahora es hacer una medición exacta para saber si es o no una creación estrictamente geológica. Y creo que podríamos saber si ese es el caso, o si está o no, por ejemplo, formado por bloques de piedra, en cuyo caso sería un muro humano. Debería ser obvio. Sí, y emocionante. Sí, suspense en toda regla, ¿verdad? Ciertamente merece la pena verlo de cerca. Este acercamiento es lo que permitirá el perfilador del subsuelo marino. Lo remolcaremos a unos cuantos metros de este montículo misterioso. Funciona emitiendo poderosas ondas que penetran en el suelo marino, hasta 45 metros. Después envía la señal por el cable coaxial hasta el centro de control,
donde Patrick analizará los resultados. Esta primera parte es la más importante. Solo podremos sobrepasar el montículo y recoger información unas cuantas veces. Por eso, poco después de nuestra llegada, Robert reúne a la tripulación para revisar el plan de acción. A ver, en principio esta es la colina de la Acrópolis. En esta área es donde vamos a hacer la mayor parte de la investigación. Los puntos de interés son la pared principal, aquí, la pared colateral, aquí, este canal y la cumbre en sí. El primer paso es calcular exactamente a dónde dirigir el sonar remolcado con el sonar de barrido lateral y el perfilador del subsuelo marino. Decidimos conseguir una muestra representativa de las murallas, más que del tramo más estrecho. Es crucial que la información que obtengamos sea fiable, y tenemos que estar seguros de que no nos equivocamos con el objetivo. Es una estructura firme con forma como dos murallas o algo así. Sería una prueba concluyente. Eso es lo que necesitamos, pruebas definitivas. Y aunque estamos todos muy emocionados, la seriedad flota en el ambiente. Todo el mundo quiere volver con algo definitivo. Soy optimista y soñador, y espero que lo consigamos. Pero quiero asegurarme de que con la mano de obra, el dinero y el tiempo que cuesta esta expedición, cualquier dato que saquemos sea convincente. Convincente tanto positiva como negativamente. Sí, hay algo duro ahí abajo, estará claro, será evidente. Y si está organizado de alguna forma, como sería de esperar de una ruina, será muy evidente. El plan continuará toda la noche. Aunque no sabremos lo que hay ahí abajo hasta que metamos el perfilador del subsuelo marino en el agua. Llegaremos al lugar en unas pocas horas, así que no tendremos que esperar mucho. Buenos días. Aunque no lo parezca por la oscuridad, son las 5:15 de la mañana y nos acercamos al área de destino. Estamos haciendo los preparativos finales, es decir, que antes de meter el sonar remolcado necesitamos saber cuánta agua hay debajo del barco, así que por estribor sacan un calibrador de profundidad de alta tecnología. Es una sonda para conocer exactamente la cantidad de agua sin que haya que tocar el fondo. Una vez que tenemos los resultados, nos preparamos para ir a nuestro destino. Tras los preparativos, el sonar remolcado ya está listo para examinar un poco la tierra que Robert Sarmast cree que es la Atlántida sumergida. Estamos preparando el sonar remolcado. ¿Cómo te sientes? Genial. ¿Sí? Ha llegado la hora. La próxima vez que veas ese sonar, sabremos mucho más de lo que hay debajo de nosotros. Es cierto. Buena suerte, Robert. Gracias, Josh. A ver qué pasa a partir de ahora. Veremos. Ahora que el sonar remolcado está en el agua, se trata solo de soltar cable y dirigirlo para hacer la primera pasada. Pero casi inmediatamente, algo sale mal. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo volvemos a traer? Creo que no tenemos señal. ¿Callum? Hemos soltado 1100 metros de cable y se ha parado. Así que ha bajado 1100 metros e inexplicablemente ha dejado de hablar. Nuestra única opción es recoger de nuevo la bobina y ver qué ocurre. Con lo ajustados de tiempo que estamos es lo último que necesitamos. Los próximos minutos son increíblemente tensos. No tenemos ni idea de lo que ha pasado. Aquí está. Cuando el cable sale del agua, no podemos creer lo que estamos viendo. Wow, nunca antes había visto esto. ¿Ha ocurrido antes? ¿Alguna vez habías visto algo así? El cable coaxial está hecho un nudo. Está claro por qué perdimos la conexión con el sonar remolcado. Los ingenieros dicen que nunca antes habían visto nada así. Esto
podría acabar con la expedición completamente. ¿Cómo demonios ha ocurrido? Cuando volvemos, intentamos retomar la expedición a contrarreloj. Estoy en el Mediterráneo Oriental. Esta es la búsqueda más avanzada de la Atlántida que se ha hecho nunca. Usamos el equipo de escaneo más puntero que existe para examinar una extraña anomalía a 1,5 kilómetros de profundidad que el jefe de la expedición, Robert Sarmast, considera que probará la existencia del continente perdido. Pero el tiempo es limitado. Y nada más empezar, la expedición podría haberse acabado. ¡Ey! Nunca antes había visto esto. El cable que conecta con el sonar remolcado y el perfilador del subsuelo marino se ha enredado horriblemente. ¿Ha ocurrido antes? ¿Alguna vez habías visto algo así? El sonar está en el agua, podemos verlo, no está muy lejos debajo del barco, pero no podemos subirlo a cubierta por culpa de ese nudo. El cable enmarañado no puede pasar por la polea de la bobina. Así que el problema es cómo recuperar el sonar. Aparte de cómo arreglar el cable. Está lleno de agua y probablemente pese unos 450 kilos. No se han escrito libros para este tipo de problemas, pero vamos a hacer lo posible para solucionarlo. En menos de 24 horas tenemos que volver al puerto, y esto es lo peor que podía pasar. No tenemos ni idea de lo grave que puede ser. Y ninguna garantía de que podamos subir el sonar remolcado a cubierta. Nuestra expedición podría terminar aquí. Os aconsejaría que preparaseis otra bolsa de palomitas. Vamos a tardar un poco. Podríamos estar a punto de probar que la Atlántida era un lugar real. Exactamente como Platón la describió, si somos capaces de seguir adelante. Mientras tanto, permítanme que les explique otra teoría. Antes de zarpar, fui al Golfo de Corinto, la estrecha franja de agua entre la Grecia continental y la península del Peloponeso. Mucha gente opina que los acontecimientos de la época de Platón en la zona donde vivió podría haber inspirado la historia de la Atlántida. Esta parte de Grecia es conocida por su actividad sísmica. Para saber si el desastre de la Atlántida ocurrió allí, quedé con un geólogo de la Universidad de Patras, el doctor Ioannis Koukoubelas. Estamos en la costa norte del Peloponeso. Esta zona se hunde progresivamente en el Golfo. Pero la costa norte del Peloponeso, por el otro lado, se eleva progresivamente, produciendo este efecto. Un golfo estrecho entre dos masas de tierra. La actividad es lo bastante rápida como para que se desmorone una ciudad entera. Sí, por supuesto. El proceso geológico que creó el Golfo de Corinto podría haberse desarrollado durante 2 millones de años. Ioannis me contó que cada 125 años tenía lugar un gran terremoto. Le pregunté si podría haber ocurrido uno en la época de Platón. Me dijo que la historia geológica de la zona está literalmente escrita en piedra. Y en la orilla del Golfo me enseñó cómo leerlo. Nos acercamos a una roca, un peñasco donde podemos comprobar estas muescas. Dio lugar a estas formas. Exacto. Fue hacia arriba e hizo lo mismo aquí abajo. Sí. Así que... Y una vez y otra vez y otra vez. Donde estoy ahora. Y otra vez aquí abajo. ¿Y todo esto quizá en una sola noche? Sí, exacto. Si la Tierra avanza este trozo, baja este en el mar, ¿verdad? Sí. Habríamos visto a los edificios desmoronarse por el terremoto, mientras una ola gigantesca chocaba contra las casas y las desplomaba. Es exactamente lo que Platón dice que destruyó la Atlántida. Sí, exactamente. Ioannis me contó que toda esta zona está infectada de fallas. Ha sido capaz de registrar la actividad sísmica desde la época de Platón hasta el día de hoy.
Hay muchas posibilidades de que Platón fuera testigo de primera mano de la destrucción. Hay otra falla en el fondo del mar, en el Golfo, que se activó durante el terremoto del año 373 a.C. ¿De verdad? ¿En el año 373 a.C. hubo un terremoto? Hubo un terremoto que devastó la ciudad clásica de Élice. ¿Élice? Élice. Élice era una ciudad-estado próspera y desarrollada a 160 kilómetros de Atenas. Se dice que una noche invernal, en el año 373 a.C., se la tragó la tierra y la cubrió el mar, como Platón cuenta que le ocurrió a la Atlántida. Todos sus habitantes fallecieron. Este desastre, la pérdida casi instantánea de una de las ciudades más importantes de la Grecia antigua, ocurrió unos años antes de que Platón escribiese sus diálogos Timeo y Critías. ¿Es posible que la Atlántida de Platón fuese una alegoría de la historia de Élice? Para conocer más sobre esta posibilidad, quedé con la doctora Dora Katsonopoulou, codirectora del proyecto Élice. Este lugar es del siglo III a.C. Un descubrimiento bastante extraño. Dora me lleva a la sede de la excavación, donde almacena los artefactos que encuentra en su búsqueda de Élice. Ya estamos. Aquí es donde guardamos el material de las excavaciones, la cerámica y otros descubrimientos. Élice tenía muchas similitudes con la Atlántida. Las fuentes antiguas dicen que la deidad patrona de la ciudad también era el dios del mar, Poseidón. Se encuentra incluso impreso en una moneda de Élice encontrada en esta zona. Y es imposible que Platón no conociera el terrible desastre que había acontecido en una ciudad a solo 160 kilómetros y que, como la Atlántida, rivalizaba con Atenas. Platón, en primer lugar, vivió en la época en que tuvo lugar el terremoto. En el año 373 a.C., escribió sus diálogos Critias y Timeo, en los que describe la tragedia de la Atlántida unos 10 años después de la catástrofe de Élice. Muy pronto. La destrucción de Élice fue tan traumática que provocó una profunda impresión en los residentes de la cercana Atenas. Platón no podría haber hablado de la destrucción de ninguna ciudad sin pensar en Élice. Definitivamente, cuando escribió La destrucción de la Atlántida, Platón tenía en mente el terremoto del año 373 a.C., que destruyó el área y que hizo que la ciudad de Élice desapareciera de la faz de la tierra. Si Élice inspiró la Atlántida, como Dora asegura, quiero conocer qué pruebas tiene de que haya encontrado realmente Élice. Después de todo, la mayoría de la gente piensa que está sumergida, y la búsqueda se ha centrado sobre todo en el Golfo de Corinto. Dora releyó los textos del geógrafo griego Estrabón, quien dejó constancia de los testimonios de testigos que habían visitado la ciudad destruida. Cuenta que la ciudad fue engullida por un poros, una palabra griega que la mayoría traducen por pasaje. Por eso todos buscaban Élice en el Golfo de Corinto. En el agua. En el agua. Pero con poros no se refiere al Golfo de Corinto, porque en la antigüedad se conocía el Golfo de Corinto. Lo llamaban así. Poros es un pasaje estrecho de agua. ¿Qué podría ser? Podría ser una laguna, como yo lo interpreto. Una laguna que se formó en la zona de Élice después del terremoto. Y por supuesto, en esta laguna había un pasaje estrecho que la conectaba con el mar. Dora cree que un proceso geológico único creó una laguna. Un proceso que encaja con la descripción que Platón hace de la Atlántida siendo engullida. Se llama licuefacción. La única vez que se ha grabado este fenómeno fue durante un terremoto en Japón en 1964. La presión del suelo empuja el agua subterránea hasta la superficie.
licuando la tierra como si fuesen arenas movedizas. Los edificios se desplomaban. En Hélice, una corriente de agua del Golfo de Corinto penetró en la zona que de repente era más baja. La ciudad se convirtió en un lago. Con el tiempo, el río Selinous, que todavía discurre junto a ese lugar, llenó el lago de sedimentos, transformando gradualmente la ciudad sumergida en una ciudad enterrada. Es una realidad, un descubrimiento. Lo hemos encontrado. Hélice es un campo de pruebas perfecto para la historia de la Atlántida de Platón. Demuestra que aquí desapareció realmente una ciudad debajo del agua en una sola noche a causa de terremotos y maremotos. Para el jefe de nuestra expedición, la sugerencia de que la Atlántida es un cuento alegórico no tiene lógica. A continuación volvemos al Mediterráneo oriental para intentar desenredar el nudo que ha paralizado nuestra búsqueda de la verdadera Atlántida. Estoy en el Mediterráneo oriental, entre Chipre y Siria, en una expedición exclusiva de Buscando la Verdad. ¿Alguna vez habéis buscado civilizaciones perdidas? Estamos buscando la prueba definitiva de que el continente perdido de la Atlántida ha sido finalmente encontrado, a 1,5 kilómetros bajo la superficie del mar. Hemos traído un sofisticado sonar de barrido lateral y un perfilador de subsuelo marino para examinar el fondo del mar. Y si hay suerte descubriremos ruinas humanas. Pero nada más comenzar, nos encontramos con un obstáculo importante. Nunca antes había visto esto. El cable coaxial que remolca nuestro equipo y transmite la información se ha enredado terriblemente. Si no podemos solucionar este problema, la expedición habrá acabado antes de empezar. Lo más importante es conseguir subir el sonar remolcado a bordo. Tenemos 4 horas. Como se nos va el tiempo, uno de nuestros marineros, Axel Schouler, se ocupa personalmente del asunto. Literalmente. Con un par de gafas de soldar y una escafandra del barco, Axel ata una cuerda al sonar remolcado. Una vez fuera del agua, tiraremos nosotros. ¿Listo? Voy a intentar subir el sonar yo solo. Imposible. Probablemente hay 450 litros de agua en la cápsula. Así que vamos a hacer palanca. 6 metros y subimos. Entre todos conseguimos subir el sonar a cubierta. Ahora el único problema es solucionar lo del cable. Los técnicos pueden arreglarlo. Tienen que cortar el nudo y empalmar el cable coaxial. Están convencidos de que pueden hacerlo, pero perderemos más de nuestro precioso tiempo. Ya estamos listos. 4 horas después, el sonar remolcado se dirige de nuevo al agua. Buena suerte, señores. Parece que va todo bien. Hemos perdido mucho tiempo. Ahora que el sonar remolcado está de nuevo en el agua, todavía tenemos que hacer que baje y encauzarlo para un nuevo pase, lo que nos llevará otras 3 horas. Pero una vez que empezamos a recibir información del fondo del mar, volvemos a emocionarnos. Ya estamos otra vez. Excelente. Está funcionando. Bien. Bien, muy bien. Muy bien. El fondo está a 80 metros. Robert, ¿estás nervioso? Estás a 10 o 15 minutos de conseguir el resultado de muchos años de trabajo. Y quizá una conclusión. Sí, sí. Nos estamos acercando al fondo. Por fin los primeros datos. Aunque no es lo que esperábamos. Parece que después de todo no ha funcionado. No sé si hay una buena razón para que el gráfico sea irregular.
Por desgracia parece que estamos viendo mucho, digamos, ruido. Por tanto, es muy difícil saber si se trata de algo real o se trata de interferencias de los instrumentos. Patrick piensa que no estamos viendo nada más que ruido del sistema. Es decir, que la información que tenemos de este primer pase es inútil. Hemos perdido otras 4 horas sin ver nada. Porque cuando nos acercamos hay que ralentizar el barco para asegurarnos de que el sonar baja más, ya que está muy alto. Lo que crea interferencias. En otras palabras, es que el sonar se tambalea. Para entenderlo, hay que recordar que el sonar va a 3,5 kilómetros por detrás. Es como ir a pescar al Empire State e intentar coger un objeto muy pequeño mientras todo el edificio se mueve. No es fácil. Parece que con el primer pase no ha sido suficiente. Supongo que en algún momento volveremos a calibrar y haremos un segundo pase. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Permiso para entrar en el puente? Girar el barco y volver a posicionarlo para hacer un segundo pase nos llevará otras 3 horas. Una tardanza que no nos podemos permitir. Ahora mismo estamos haciendo un giro de Williamson modificado. ¿Qué es un giro de Williamson? Un giro de Williamson se usa para recoger a un hombre que ha caído por la borda. Es muy importante ser capaz de reposicionarlo en el mismo surco en una ruta recíproca. ¿Es posible que al arrastrar un cable de 3,5 kilómetros se produzca un efecto de latigazo con el sonar? Al cable, de alguna forma, hay que tenerlo en consideración, ¿no? Bueno, de hecho hemos modificado el giro Williamson un poco para que el sonar remolcado pueda seguir el ritmo. Y una vez que reconozca el giro, podremos continuar. Cuando ya estamos listos para el segundo pase, nos encontramos contra las cuerdas. Solo quedan 9 horas para que tengamos que emprender el camino de vuelta a Chipre. Necesitamos un golpe de suerte. Bienvenidos otra vez. Estamos empezando el segundo acercamiento y todo funciona de maravilla. Patrick y los técnicos han arreglado los problemas técnicos que hicieron del primer pase un fracaso. Hemos recuperado la confianza y en nuestro último acercamiento todos los sistemas funcionan. Es muy emocionante. Esta vez tenemos que conseguirlo a la primera. Así podremos ver lo que hay bajo los sedimentos, de qué está hecha esa cosa. Algo en este lateral, justo aquí. Ansiosos, esperamos con ilusión la primera imagen real. Entonces Patrick ve algo prometedor en la cuesta justo antes del montículo que hemos venido a investigar. Hay una depresión con las esquinas cuadradas que parece casi escalonada por abajo. Sí, es muy cuadrada. Bueno, no nos entusiasmemos. ¿Ves gente saludando? Tengo que controlarte, Patrick. Hay que decir que los cuadrados son formas muy inusuales en el fondo de un océano. Sí, pero también, ya sabes, he aprendido con el tiempo a tener mucho cuidado. Y esta gente te lo puede decir. Hay que tener cuidado porque hay muchas cosas que parecen algo especial desde arriba y cuando lo convertimos a 3D, es algo completamente diferente. Robert intenta dominar su entusiasmo, pero no engaña a nadie. Va hacia la cima. Nos acercamos al objetivo. Estamos a punto de cruzar la línea roja. Faltan 400 metros. Bajo siglos de sedimentación podría esconderse una estructura. La emoción se palpa. Robert ha estado trabajando durante 15 años para conseguir los datos que están a punto de llegar. Cuando ocurre algo terrible. El ordenador se ha apagado, solo, en el momento cumbre. Alguien va por ti. ¿Quién lo ha desenchufado? A continuación, el tiempo sigue pasando mientras intentamos recuperar los ordenadores. Teníamos una oportunidad. Para continuar con la expedición y descubrir de una vez por todas si hemos encontrado la civilización perdida de la Atlántida.
He pasado los últimos 3 días en una expedición buscando pruebas de que la legendaria Atlántida era un lugar real y de que el americano Robert Sarmast la había encontrado. No tengo ninguna duda de que hemos encontrado la isla de la Atlántida y la zona en la que estaban sus ciudades. Partimos desde la costa sur de Chipre hasta un lugar a 80 kilómetros de la costa de Siria. Encontramos una prueba en potencia, cuando de repente, justo al alcanzar la zona específica, ocurre lo menos pensado. Los ordenadores se caen. Estamos, en fin, aguantando la respiración, esperando a que aparezca algo en la pantalla. La tecnología ha caído y se está reiniciando. El momento no podía ser peor. Hay un vacío de información exactamente en el sitio concreto que queríamos ver y por el que hemos invertido toda nuestra energía y nuestro dinero. Tenemos que volver a ver si hay algo más. Es casi como si hubiese alguien o algo que no quisiera que supiésemos lo que se esconde debajo del sedimento. Teniendo en cuenta el tiempo que se necesita para volver a pasar... Sí, otro pase. Solo quedan unas horas para que tengamos que volver al puerto. Tenemos tiempo para hacer un pase más. Podríamos estar de vuelta a las 2:30. Tenemos otra oportunidad. Robert pone cara de animado, pero no puedo ni imaginarme lo que tiene que estar pasando por su mente. En el puente de mando, el capitán Bob prepara el giro más rápido que puede hacer con seguridad. Todos los esfuerzos y el tiempo que Robert ha invertido dependen de ello. Son las 2 de la madrugada. Todo el mundo está agotado, pero estamos de nuevo posicionados y listos para hacer el último pase. El capitán solo tarda 3 horas en girar. Y ahora vemos lo que pensamos que es la primera muralla, la que está más al norte. Esta vez parece que todo va bien. Por fin podemos ver las primeras imágenes de la zona en cuestión. Pero ahora la cuestión es si las líneas y puntos negros que inundan el monitor nos darán las respuestas definitivas que estamos buscando. Recordad, estamos buscando ondas acústicas que demuestren cambios. Los cambios del sedimento, no la geología actual. Patrick puede darle sentido a lo que estamos viendo. Porque lo que es yo, y probablemente tú, solo veo manchas. Nada parece natural, pero quizá tenemos un quizá. Patrick ha encontrado algo alentador en la cresta de uno de los gráficos. Señala que en la parte de arriba las capas más oscuras son continuas, pero dentro hay picos, con capas de distintas estructuras. Hay rasgos terriblemente pronunciados en la mitad de esta cresta. Sí, es un borde muy pronunciado. Un borde vertical pronunciado. Para ser una intrusión está muy bien organizada. Imagina que aquí arriba se ha aplicado pasta de dientes. Efectivamente, esperarías que hubiese una estructura desigual, irregular. Esto muestra cierta laminación, así que estaría bien saber lo que es. Patrick cree que la alteración en el sedimento es demasiado irregular para ser natural. ¿Es posible que sean los restos del muro de contención de un canal hecho por el hombre? He puesto los límites aquí, y es muy revelador. Podemos ver algo en medio de la cresta que ofrece un contraste. Podría ser una pared o algo geológicamente dinámico que invade esta zona y hace subir los sedimentos. Así que sabemos que hay algo diferente aquí. La interpretación exacta está abierta. Está ahí seguro. Hay una esquina. No hay duda, y lo hemos comprobado. Robert está convencido de que ha encontrado la prueba definitiva. Patrick necesita examinar más tiempo los datos antes de llegar a una conclusión final. En cualquier caso, hemos conseguido reunir la información que necesitábamos. Con un tiempo tan limitado en el mar, y después de perder casi toda la expedición por culpa del enredo del cable y los problemas con los ordenadores, el hecho de que regresemos con algo bueno es ya una hazaña.
Comenzamos el viaje de vuelta al puerto y Patrick comienza a procesar los datos. Cuando volvamos, sabremos de una vez por todas si realmente encontramos la legendaria Atlántida. He estado en ambos lados de la Atlántida, examinando las teorías de lo que era la Atlántida de Platón y dónde estaba. Nuestra expedición exclusiva de Buscando la Verdad está comprobando la creencia de Robert Sarmast de que la civilización perdida está a 1,5 kilómetros bajo el agua en el Mediterráneo oriental. Aquí vemos algo muy pronunciado. Lo último en exploración científica podría llevarnos a responder un misterio de 2200 años. Si la Atlántida fue un lugar real y si la hemos encontrado. A las 8 de la tarde, volviendo al puerto de Limassol, Chipre, Patrick vuelve con las noticias que todos estábamos esperando. Ha comprobado las muestras del perfilador del subsuelo marino y las comprueba con las características del resto del fondo del océano. Tras analizar cuidadosamente los datos, vuelve con una conclusión. El objetivo era llegar al sitio, mirar en el montículo y ver lo que había en su interior. Sí, y lo hicimos. Y lo hicimos. Lo que hemos visto hoy sugiere que los sedimentos en el núcleo de esos montículos es solo eso. Es el mismo sedimento que encontramos en los dos lados. Vaya. Así que la colina, o lo que llamábamos la muralla, es solo sedimento desplazado. Los análisis de Patrick no han traído las noticias que Robert estaba esperando. Justo lo contrario. El contorno de los montículos del fondo del mar encajan con las capas más profundas de los sedimentos de alrededor. Estamos viendo un simple aunque inexplicable desplazamiento. Así que en algún momento todo fue así. Todo era plano. Entonces una parte se elevó de pronto. Y un trozo de unos 100 metros de ancho se desplazó hacia arriba. Atravesó la roca que lo rodeaba y comprimió el núcleo de estos montículos o paredes. En lo que respecta a nuestro objetivo, podemos decir que se ha creado de forma natural. No lo ha hecho el hombre. Robert se lo tomó bien y prometió sin desanimarse que continuaría con su búsqueda. Porque igual que tú, quería conseguir una prueba irrefutable, aunque de ninguna manera esto acaba con la teoría general de que la isla en sí estuvo aquí, y seguiremos adelante. Nuestra expedición no terminó con los resultados que él deseaba. Pero así es la ciencia. Se trata de verdad, no de sueños. Pero también de ansia de conocimiento. Y estoy seguro de que Robert seguirá adelante. En cuanto a mí, mi búsqueda tampoco ha finalizado. Tengo otra teoría que comprobar. Sorprendentemente, durante la realización de este programa, nuestros productores se toparon con un descubrimiento increíble que podría señalar una nueva posibilidad. Así que volví a Grecia, a un pequeño pueblecito cuyo nombre prometí mantener en secreto. Quedé con el farmacéutico del pueblo. Hace 20 años, haciendo pesca submarina, encontró una enorme cantidad de tejas antiguas en el fondo del mar que pensó que serían las ruinas de una antigua ciudad. Para evitar los saqueadores, lo mantuvo en secreto hasta ahora. Su nombre es Gianni Raptis. Me habló del día que vio por primera vez las ruinas, hace 20 años. Cuando buscas peces, no miras alrededor. A ningún lado, solo ves los peces. Vi un pez entrando en una cueva. En la cueva. Entré en la cueva con mi lámpara y miré alrededor y vi... ¿Viste tejas? Sí, vi unas tejas. Así que durante 20 años, hace 20 años encontraste estas tejas y no has dicho nada. No se lo diré a nadie. Sí, ya lo sé. Y nadie lo ha descubierto, ni ha excavado, ni explorado por aquí, excepto tú, sin llamar la atención los últimos 20 años. Sí. Y cuando buceas por ahí, ¿te sientes especial? Es muy especial. Único en la vida. No se ven esas tejas en los museos. Solo en el mar cuando buceo. Por eso, creo que hay algo especial aquí. Creo que es la Atlántida. ¿Crees que es la Atlántida? Sí. ¿La Atlántida de la que hablaba Platón? Dime por qué no. ¿Por qué no? No se lo digas a nadie. Puede que la hayamos encontrado.
Pienso que me está tomando el pelo, pero aún así es bastante enigmático. Solo Janis sabe dónde está. Nunca lo ha visitado ningún arqueólogo. Así que seremos los primeros extraños que veamos lo que hay ahí abajo. Pero tuvimos que prometerle no desvelar el lugar exacto. La mañana siguiente quedé con Janis. Será un buen día. La zona a la que nos dirigimos se ha abierto hace poco a los buceadores. Me siento como un superhéroe. Janis me contó que los pescadores locales le dicen que evitan la zona porque sus redes se enganchan con lo que sea que haya ahí abajo. Un pescador incluso asegura haber sacado una estatua que volvió a arrojar al mar para evitar llamar la atención. Una ciudad sumergida, tejas, estatuas, suena prometedor. A 15 metros bajo el agua tibia, empezamos a ver las tejas. Mantened los ojos bien abiertos. Mirad, ahí hay una. Hay tejas por todas partes. Janis dice que se pueden encontrar esparcidas por toda la zona elevada, como si fuese un edificio que estuviera en lo alto de una colina. Se ve la forma. Parece una teja. Definitivamente parece una teja. No podría ser otra cosa. Solo tejas árabes. Y hay una aquí, otra allí. Janis me cuenta que muchas de ellas están ennegrecidas, como si se hubiesen quemado en un incendio. Sin duda, no son formas naturales. Es una sensación extraña flotar por aquí. Muchas de las rocas parecen sospechosamente formas arquitectónicas, como escalones. Pero me resulta imposible describir lo que hay aquí. ¿Será una ciudad desconocida o simplemente los restos de un naufragio? Me pregunto si esto es parte de una cañería. Sea lo que sea, este lugar necesita que se haga un trabajo arqueológico a conciencia. Es difícil mirar estas ruinas olvidadas y no acordarse de las palabras de Platón. En un solo día y una noche de desgracia, todos tus guerreros, como una sola persona, se hundieron en la tierra, y la isla de la Atlántida de manera similar desapareció en las profundidades del mar. Después de todo lo que he visto, este suelo marino con tejas esparcidas es el más prometedor. Puede que no haya encontrado la Atlántida de Platón, pero desde las Bahamas hasta Santorini, del Golfo de Corinto al Mediterráneo oriental, siento que la he conocido. Quizá hay trocitos de la Atlántida en todos ellos. Siempre aparecen nuevas teorías y se hacen nuevos descubrimientos. Es esa promesa de que el mar nos la enseñará algún día lo que nos hace seguir buscando la Atlántida.